Hola amigos, aquí estamos de nuevo para hablar de economía y política, de política y economía. Como siempre, estamos aquí con Alexander Guerrero, quien nos ilustra sobre la materia económica. Finalizamos la emisión anterior hablando de lo dramático que se presenta el año 2016 desde el punto de vista económico para Venezuela, independientemente de los resultados electorales y de la necesidad que tiene el gobierno de tomar medidas urgentes que impidan que el país caiga en una situación de hambruna, en una situación de caos que requiera un rescate por parte del resto de los países, lo cual sería muy triste para un país extremadamente rico eh, como Venezuela. Pero el año 2016 entonces, desde el punto de vista económico, tiene varios retos. Uno de ellos es la salud de la industria petrolera venezolana, cosa que fuera de cámara Alexander me adelantaba que no estaba muy bien y que ese no estar bien de la salud de la industria petrolera dificulta la salida de la crisis y la forma como debemos manejar este asunto. Alexander, Sí, y es que cómo está eh, PDVSA y hasta dónde fíjate, podemos contar con... hay como una especie de tijera que ha cortado, tú sabes, la fuerza de toda la economía venezolana, pero también de PDVSA. Una es que a lo largo de los últimos 7, 8 años, la industria petrolera nacional, que es PDVSA y sus asociados, sus empresas mixtas, han perdido cerca de 1 millón de barriles diarios de producción. Se ha producido menos en condiciones bastante extrañas porque en momentos en que los precios estaban entre 80 y $100 en los últimos 5 años antes de que bajaran en noviembre del año 2014. Es decir, todas las condiciones para que más bien se invirtiera y la empresa estuviese produciendo más. Pasó todo lo contrario, cayó la producción y el flujo de caja de PDVSA se angustió de tal naturaleza que nos produjo esa situación que tenemos hoy sin divisa, siendo PDVSA la fuente del 98% de la divisa con la cual Venezuela compra el resto de sus cosas. Eso por un lado, pero también los precios cayeron. Y entonces, entre caída de volúmenes de producción y caída de precios, PDVSA está prácticamente viviendo con un ingreso de exportaciones que no supera los 30.000 millones de dólares. Esta es casi la cuarta parte de lo que ocurría cuando el precio del petróleo está en $100 el barril. Pero a cambio de eso hay una deuda inmensa que pasa por encima de los 120.000 millones de dólares y de los cuales estamos pagando entre 10 y 12 millones de dólares anuales. Es decir, no hay divisas producidas por petróleo para pagar importaciones, para pagar la deuda y el resto de las otras cosas que Venezuela necesita, que la economía necesita. Es un punto terminal. Pero a esto se suma, José, un elemento que es terrible, que es que PDVSA tiene varios procesos de investigación sobre el lavado de dinero y no el lavado de tres lochas, lavado Imagínate. de volúmenes que pasan de 5 hasta 6 dígitos de miles de millones de dólares. El caso de Andorra, por En ejemplo. Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Europa. Y eso está saliendo a flote, una relación, una especie de triángulo letal que hace petróleo, narcotráfico y lavado. Y los ojos están sobre PDVSA. Es decir, la fuente de fondos que PDVSA, de dólares, el 98% de lo que el país puede recibir, está involucrada en lavado de capitales que proceden del narcotráfico. Bueno, ¿y hasta qué Y punto esas entonces, investigaciones se están haciendo. y hasta qué Y punto el podemos... tema de los sobrinos, de los sobrinos presidenciales, estos que están detenidos en los Estados Unidos, parece que es la espita finalmente de aquel proceso y por allí como que están jalando y entonces es mucho lo que puede saberse. Y eso podría lesionar a la PDVSA de manera severa en sus finanzas internacionales porque pueden inhibir a muchos a comprar y a vender a PDVSA. ¿Y hasta qué punto entonces eso puede afectar la necesidad de dinero que tenemos para el año Bueno, 2016? porque se nos hace mucho más angustioso y la sequía en términos de liquidez internacional de dólares aumenta porque mucha gente en el mundo va a abstenerse de entrar en negocios financieros o comerciales con Venezuela, con PDVSA, porque PDVSA pues
tiene pues una enfermedad terrible que se puede pegar, que es lavado de dinero venido del narcotráfico. Yo no lo afirmo, simplemente hay grandes investigaciones en el mundo que están sobre esa pista. girando Me imagino que en el sobre peor esa de los casos hipótesis. llegan a descubrir cosas terribles, el impacto sobre Venezuela va a ser terrible, va a ser letal, y eso va a gravitar sobre la economía venezolana el año que viene. ¿Y qué tiene que ver eso con la credibilidad del país y el riesgo país Bueno, y los bonos y todas estas el país cosas? sería fallido en términos económicos, no tendría con qué vivir. Ya lo he fallido en términos de reglas de la economía, no respetan los derechos, no respetan la propiedad. Maduro tiene una especie de economía de guerra que es muy costosa, que ya no puede sostenerla, y entonces ha acudido a la hiperinflación como un mecanismo de sostenimiento de su economía de guerra. Pero eso va a seguir subiendo en el año 2016 y la contracción económica será aún más severa. De hecho, ya podemos verlo. El per cápita del venezolano ha caído a la tercera parte de lo que era hace 5 años. Y, Es decir, nosotros somos el y, país número 17 en términos per cápita. y siguen sin entender de economía, ¿no? El vicepresidente redujo de 1.200 bolívares, que era el precio que había fijado el mercado por el cartón de huevos, a 420. Y la dramática situación de Venezuela ahorita es que no se consiguen huevos. Desaparecieron los huevos, sí, porque él dijo el cartón 420, pero no, sabía, no dijo que no tenía huevos el cartón. Que era Sí, solamente el cartón. era de cartón. El problema es que los huevos ahora no están en cartón, están en bolsitas. Y la gente Bueno, paga $32 por un huevo en bolsitas. Entonces, como los huevos, cuando hablamos pequeños, ¿no? 5 huevos, un bolívar. y además que son huevos de verdad que comparados con los No, huevos. es terrible porque si tú tienes que a los agricultores les tienes la mano en el cuello y no les impide tener ganancia, pues ellos, esos huevos y esos pollos serán pollitos de 800 gramos y huevos, tú sabes, chiquitos. Tú tienes lo que hace y eso fue lo Sí, que ha hecho el gobierno. A veces uno duda y dice, bueno, Maduro y su gobierno ha hecho esto por consecuencias intencionadas o todo ha sido consecuencia no intencionada o una mezcla de ambas. sí, Pues que es un proceso de empobrecimiento a como es lugar porque de esa forma es mucho más fácil capturar la voluntad de un pueblo. Eso ocurrió en Cuba. ¿Está claro. ocurriendo en Venezuela? No, no, no sabemos. Bueno, entonces hemos llegado aquí hasta el final de esta emisión. Volvemos dentro de poco con más sobre la economía venezolana, economía y política, política y economía. Hasta pronto.